comenzamos la clase, muchachos, porque tenemos ahora otra vez un equilibrio para continuar viendo temas para volver a presentar el segundo examen parcial antes de vacaciones de Semana Santa. El 3 de abril. El 3, creo que es lunes 3 de abril y ese día ya no venimos durante 2 semanas. Presentan la última semana de marzo y ya el lunes, que es abril, ya no viene. Ya estamos de vacaciones por 2 semanitas y luego ya nos incorporamos otra vez por un mes y medio para terminar el tercer examen parcial y el semestral para el semestral. Y ya, así de rápido, ya van a ser muchachos de segundo semestre. Ya no van a ser los nuevos ni los más chiquitos, ya van a ser los grandes, ¿no tan chiquitos? Son los chiquitos, vaya, de la escuela. Inicial, por así llamar. Aunque puede que algunos sean mayores que los de otros grados, ¿verdad? Pero no. Oye, tema de historia, muchachos. Habíamos terminado la parte de Egipto, ¿verdad? Ok. Vamos a leer el arte mesopotámico, muchachos, que este arte viene o se presenta después del arte. Dice, el arte mesopotámico es una división cronológica y geográfica de la historia del arte que trata de la antigua. Hace referencia a las expresiones artísticas de las culturas que y Eufrates, desde el Neolítico hacia el siglo VI, milenio antes de Cristo, el sexto milenio antes de Cristo. Hasta la caída de Babilonia ante los persas en el año de 1500. Entre ambas fechas se desarrollaron las civilizaciones Sumeria, Acadia y Babilonia. Hacia la mitad del tercer milenio antes de Cristo se produjo el florecimiento de la metalurgia. Si bien desde milenios atrás se fabricaron objetos a base de materiales metálicos encontrados tal cual en la naturaleza, que es llamado metal nativo. Fue en este periodo cuando aparecieron las primeras técnicas de forja y de obtención de metal a partir de minerales metalíferos. Metales preciosos como el oro, plata, y su aleación natural al electro y del plomo, entre los primeros metales destacó el cobre, que poco después se comenzó a aliar con estaño o con arsénico para fabricar bronce, que a diferencia de los anteriores, que eran relativamente fáciles de trabajar, era una materia muy resistente y adecuada para la fabricación de armas y todo tipo de utensilios y obras de arte, lo que requería su fundición y la obtención de la forma requerida mediante un molde o la técnica de la cera perdida. Básicamente, chicos, el oro, la plata, el plomo ya existían como tal, pero en esta época, lo relevante de esta época es que nace el cobre, y con las aleaciones que le estaban haciendo al cobre, pues nació el bronce. Y el bronce hoy en día, muchachos, sabemos que se utiliza para diferentes cosas y que es una de las herramientas que utilizan mucho en construcciones, en nuestras casas, por ejemplo, usamos mucho material de bronce también, porque es un material muy noble y aunque es caro, porque sí es caro meter, no sé, tubería de bronce en tu casa o algo así, sí es un nunca costoso como ponerla de oro, de plata. ¿Okay? El oro y la plata eran más escasos para recaudar y era más costoso también trabajar por las características y por el trabajo como se le daba, ¿no? Y también el hecho de cómo lo encontraban, era mucho más costoso. Entonces, el cobre, ya cuando lo hacen con estaño y con arsénico, pues se vuelve algo muy noble de trabajar. Decían que nada más se requería su fundición y básicamente que tuvieras un ponte donde echarlo y listo. El cobre iba a tomar la forma de donde tú lo estabas dejando
Puedes hacer espadas, puedes hacer cuchillos, puedes hacer lo que quisieras y rápidamente se iba a formar, ¿no? O también dicen que con la técnica de la cera perdida, que básicamente es un molde con un agujerito en donde tú vacías, ya que se enfríe, abres ese molde y queda la figura o la cosa que hayas hecho, ¿no? Dice, estos dos tipos de bronce convivieron durante unos 1000 años en diferentes zonas geográficas del Antiguo Oriente Próximo. El bronce arsenioso se dio al sur de Mesopotamia, en Canaán, al este de Mesopotamia y en el Cáucaso. El bronce de estaño se dio en toda Mesopotamia, Irán, Siria y Cilicia. La única región donde estos dos tipos de bronce convivieron fue Mesopotamia. Hacia principios del segundo milenio antes de Cristo, terminó por impulso. Es decir, fue más importante en la aleación del cobre con el estaño, con ese tipo de bronce. Yo me imagino que porque eran más fáciles de conseguir el estaño y podían hacer las aleaciones y ahí continuaron utilizando el material. Y antes de Cristo se incorporó el uso del hierro en la metalurgia, posiblemente a partir del descubrimiento de la tecnología de carburación. Aunque en esta escasez y alto precio, muy superior al de cobre y en muchos casos similar al del oro, restringió su uso y no se popularizó hasta mucho más tarde. Imagínense, muchachos, luego encuentran la parte del hierro. El hierro es un material pesado. ¿Alguien ha visto algo de hierro? ¿Alguien tiene un sartén de hierro en su casa? ¿De qué color son? Como un tipo comal. Puede ser, sí, puede ser. Sí, sí, son esos. Este color negro normalmente, ¿no? Se hacen comales también, pero. Y pregunto, ¿están ligeritos esos sartenes? Son muy pesados. Yo tengo uno chiquitito, bueno, sí, más o menos. Y según yo lo compré para hacer quesito flameado cuando hiciera carnita asada, porque pues ese tipo de sartenes es el que puedes meter al lumbre sin ninguna preocupación, no se va a fundir. Lo puedes meter a una temperatura alta, como para cocinar como el carbón, el horno, etcétera, y no le va a pasar nada. A diferencia de que si metes cualquier otro sartén que tengas por ahí, o se te va a hacer chueco, se le va a levantar una parte, y si tiene mango, dile vaya a hacer absolutamente todo, ¿no? Entonces, el hierro, muchachos, es muy pesado. Dice aquí que en esta época era muy caro, tan caro como casi oro. Casi el oro. El hierro y el oro casi tienen el mismo valor. ¿Cuáles de los metales que hemos mencionado? Oro, cobre, plata, plomo, hierro. ¿Cuál es el más caro? El oro. Si saben que los países quiero una serie en la casa de papel. ¿Dice la segunda temporada? ¿Cuántas son? Ah, no, creo que es la tercera. Bueno, mejor. Bueno, es que no lo hicieron, lo fundieron. Y luego sí. Sí. ¿Por qué un banco tiene oro? ¿Y por qué era tan? Díganmelo, por favor. Pues hay gente que lo guarda, pero en este caso el Banco Central de España no lo guarda. ¿Y por qué era tan preciado? Digo, aparte que eran un montón de lingotes de oro, ¿no? También en este caso. Chicos, todos los países, todos, México también,
sus bancos centrales, por ejemplo, en México, ¿cómo se llama el Banco Central de México? Les dicen sus billetes. Todos los días que agarran billetes, ahí dice cómo se llama el banco. Banco de México, exacto. No, así se llama tal cual Banco de México. Con el Banco de México, pero yo trabajaba en el área de investigación económica. Pero hay billetes, de la bóveda, pero chicos, todos los países manejan algo que se llaman reservas. Y estas se utilizan para que los países están en crisis o en quiebra. ¿Y por qué? Porque el único material que hoy en día vale más, por sobre todo, incluso que por el billete, es el oro. Entonces, ellos prefieren guardar el oro físico de alguna emergencia, yo qué sé, lo puedes vender y eso va a generar un ingreso en tu país local. Sí, un ingreso de flujo de dinero. Obviamente estamos hablando de millones y millones de pesos, en este caso, hechos en oro. Por eso la serie se trata. Una empresa como en la primera temporada que nada más se robaron a la fábrica del billete. Porque ahí sí, pues, en realidad no dejaron al país sin dinero, en realidad ellos no produjeron oro para poderlo sacar. No les dejaron. Ajá. Y pues básicamente, ¿no? En este caso, en la fábrica del billete no dejaron pobre a nadie, pero se hicieron ricos. Y en la, no sé qué temporada era, 3 o 4, no me acuerdo si era la de oro, sí estaban dejando al país básicamente en quiebra. Por eso se hizo todo ese movimiento, por eso estuvo ahí medio todo, pero se supone que el que más vale, que tiene más valor para un país. Por ejemplo, en estas épocas, el hierro se daba un tiro con el oro. Lo decían, oye, yo no puedo tener porque el oro es costoso, es valioso, ¿verdad? Entonces, si el hierro era igual, pues lo voy a poner. Muchos que tengan alguna joyería o algo que digan, porque pues es algo valioso y es algo que dices, no, si se me pierde, si se me cae, si esto, pues no, ¿verdad? Entonces aquí dijeron, no, las personas que iban a pelear, los que peleaban o defendían, en este caso, los pueblos, las tribus o la zona en general, ¿no? El hierro pesa, muchachos, imagínense traer una armadura de hierro. Si para lavar el sartén terminamos todos con dolor de espalda ahí porque están bien pesados, traer en todo su ser un metal tan pesado, ¿no? Pero es muy efectivo al momento de identificar un escudo, por ejemplo. Pues no te va a te va a dar el impacto y el golpe, porque si lo absorbemos, tiene el golpe en tu cuerpo, pero no te vas a morir. Pero de ahí en fuera, no te va a traspasar como tal, ¿no? Pero pues imagínense la carga que traían los militares en este entonces también. Luego dice la determinación geográfica, se ha considerado la capital de la referencia mesopotámica por el adobe y el ladrillo. Y gran parte de la arquitectura es adintelada con el uso de vigas de madera. El arco y la bóveda son egipcio. La principal diferencia en esta fue la mucha menor importancia de los escenarios. Son otros dos tipos de tipologías basadas en el urbanismo y la arquitectura, las que nacieron en Mesopotamia, como el templo y el palacio. Aquí nos habla de que parte de la arquitectura a usar el adobe y el ladrillo. Ya hablamos del adobe, ya dijimos que era el adobe, y el ladrillo, pues es el típico
Usaban mucho la arquitectura dintelada, que era con el uso de vigas grandotas que atraviesan una casa o que están hechas para detener o para dar soporte a los techos de las casas. Ellos trabajaban mucho con este tipo de vigas también. Pero dice también que utilizaban mucho el arco y la bóveda, es decir, la creación de los muchachos fue algo que al principio a niveles arquitectónicos pues no tenía como sentido. Y digo, bueno, aquí estamos haciendo algo chiquito, ¿verdad? Pero ¿han visto el monumento que está aquí en Juárez? ¿Sabes? El del arco. ¿Sí? ¿Lo han visto? Bueno, imagínense una vez, ¿qué tiene arriba ese arco? ¿Han visto? Bueno, sí. ¿Quién es? ¿Quién sabe? No nos importa. Traía una tipo de estas, no sé cómo se llama. O sea, que tienen como un palo para que la agarres, y luego como cadena, y luego una bola. Bola como conmigo. Ah, yo tampoco. El arco es el arco, es el monumento. Bueno, una vez, no me acuerdo, creo que no le pegó a nada, pero en algún daño estaba bastante pesado. Entonces, imagínate, toda la construcción, asegurarte de que no vaya a colapsar en ningún momento, por más grande que sea, al estar curviado, entonces pues tiene que tener un montón de soportes adentro para que eso no se vaya a desprender, ¿no? Entonces, como que mentalmente, que ya sabemos cómo trabaja, etcétera. Dice aquí que la gran diferencia en el arte mesopotámico comparado con el arte egipcio es que los monumentos funerarios fueron muchísimo menores. No es que no existían, pero los monumentos funerarios eran más relajados comparado con el egipcio. Los egipcios estaban todo al momento funerario. Y ellos no, ellos como que decían, bueno, sí, pues la gente se muere y tal vez la gente reencarne, y tal vez la gente vuelva en otro o el mismo espíritu en otra persona, pero no les hacían gran movimiento. Perdón, fue en la creación de los templos y los palacios. Ellos, en lugar de hacer pirámides como templos funerarios, empezaron a hacer templos y palacios para que puedan hacer las adoraciones, o los sacrificios, o lo que quieran, a los dioses o a las personas que ellos celebraban. Entonces, más que irte por el lado de que, ay, vamos a celebrar al que ya se murió o a los muertos, es vamos a celebrar a los vivos a los vivos. Tener un lugar en donde los que iban a la iglesia o los que han ido a la iglesia, muchachos, ¿cuánto se supone que vive Dios? ¿Tiene una dirección? En el cielo. ¿Qué más? ¿Dónde? ¿En la iglesia? ¿En la iglesia? Bueno, sí, porque hay una parte de la Biblia que dice que Dios habita en donde sea que haya una persona creyente. Ya. Eso dice la Biblia, no, yo no lo estoy inventando tampoco, eso dice una parte de la Biblia. Se le llama casa de Dios porque ahí es como que el punto de referencia que todos vamos a hacer lo mismo, a orar, celebrar o lo que sea, Dios, ¿no? Se supone que vamos a hacer no con las costadas, sino de los que están de la iglesia, no. Se supone que vamos a hacer eso, ¿no? Por eso se le llama casa de Dios, porque ahí congregan a Dios. Pero en este caso, ellos quisieron hacer eso los mesopotámicos, ¿no? Oye, ¿sabes qué? En lugar de que cada quien por su lado, de religiosidad o religiosa, vamos a crear un templo donde la gente pueda venir y aquí todos dedicamos a hacer adoraciones, tributos, etcétera, etcétera, y pues que los dioses pudieran tener que fuera más productivo, por así decirlo, ¿no? Entonces, altamente recomendado que subrayen esa parte del templo que era la diferencia que había entre los mesopotámicos con los
Muy bien, ¿todos comentarios? ¿No? Perfecto. Salvador, ¿todo bien? No lo escucho, Salvador. Sí, maestra, todo bien. Ah, gracias. Es que vi que prendí el micrófono, pero no lo oía. Muy bien. Entonces, si no hay dudas, vamos a dejar hasta aquí la clase de historia y nos vemos en la siguiente comunicación, muchachos.